Diplomado, Manejo de herramientas de prevención del riesgo de desastres. Módulo 1. Factores del riesgo. Bienvenidos, mi nombre es Justo Marcelo Carrión Salazar y ahora vamos a ver el tema número 2 de nuestro diplomado. El tema número 2 está referido a los factores del riesgo y vamos a hablar sobre qué es el riesgo, la amenaza, la vulnerabilidad y posteriormente vamos a hablar sobre qué es el desastre, la construcción social del riesgo y la resiliencia. Bien, para que nosotros entendamos qué es el riesgo, es importante que antes veamos cómo los desastres afectan a la población. En el anterior tema hemos visto cómo afectan pérdidas económicas, cómo afecta a la sociedad fundamentalmente, ¿no? Entonces los desastres hacen eso, ¿no? Afectan a la población en general y a los diferentes sectores. Algunos sectores son más vulnerables que otros. Por ejemplo, ustedes recordarán lo que ha pasado en nuestro país el año 2006 y 2007, producto de la presencia nuevamente del fenómeno del Niño, con inundaciones en el oriente del país, ¿no? Donde se ha afectado fundamentalmente el sector ganadero. Bien, ahora, ¿por qué es importante los desastres y la atención que merece de las instituciones, de la población, de las autoridades? Bueno, básicamente es porque afecta a muchas familias, pierden sus bienes, sus fuentes de ingreso. Dependiendo del evento, por supuesto, afectan la infraestructura, las viviendas de las familias. Hay pérdidas de la infraestructura pública, colegios, puentes defensivos. Dañan el sector agrícola, es un sector además de por sí vulnerable, cual se ve afectado ya sea por sequías o por heladas. Y bueno, el sector pecuario, ya les decía, ¿no? El año 2007 y 2006 Beni ha sido afectado. Lo bueno es que se han tomado ya acciones y estrategias adecuadas donde la afectación o presencia de este fenómeno está disminuyendo el impacto, ¿no? Entonces todo hace que la presencia de desastres afecte pues los niveles de pobreza que tenemos en el país y consecuentemente al afectar al sector agropecuario está afectando de una u otra manera la inseguridad alimentaria del país. Bien, algunos números que son importantes destacar es que a nivel internacional las pérdidas suben cada año. Ustedes en la gráfica van a poder ver cómo los sectores son afectados. Y bueno, algunos años los eventos han sido mayores y las pérdidas consecuentemente también han sido mayores. Algo importante que mencionar es que el número de afectados y el número de muertos de pronto se ve una disminución significativa debido a que los países, los estados están realizando acciones precisamente para evitar la muerte de las personas, de la población en general. Bien, ahora, ¿cómo y por qué se producen los desastres? Es bueno que desde el inicio nosotros hagamos esta diferencia
y que de esta forma entendamos mejor a los eventos adversos. Lo que normalmente sucede y estamos viendo a lo largo de los años es que las amenazas están siendo exacerbadas, se están intensificando. Podemos ver cómo las lluvias han acortado su periodo, pero la intensidad se ha incrementado. Tal vez precisamente por ese corto tiempo en el cual llueve, pero en términos generales hay un dato bien importante, el que la cantidad de lluvia, por ejemplo, es muy similar a lo que año tras año va cayendo. Lo que pasa que la diferencia es que se está concentrando en periodos más cortos, ¿no? Una de las explicaciones es precisamente la presencia del cambio climático, lo cual estaría ocasionando estos regímenes de lluvia tan concentrados. Otro aspecto fundamental en el cual sí instituciones, profesionales y la población pueden incidir es precisamente la vulnerabilidad. La vulnerabilidad de la sociedad y del medio ambiente. ¿Por qué? Porque se están construyendo o están creciendo las ciudades en muchos de los casos sin una adecuada planificación, sin el cumplimiento de la normativa que existe en municipios, en gobernaciones y en el país mismo, y se está construyendo en lugares no adecuados, en las laderas, en los bordes de los ríos, en zonas que son propensas a deslizamientos. Este año hemos podido ver en la ciudad de La Paz cómo se ha deslizado una zona del barrio sur de la ciudad, en la zona de Oquisamaña. Entonces son lugares que de por sí son vulnerables y bueno, una vez que la amenaza se hace presente y no se toman acciones adecuadas, es casi seguro que el desastre se va a dar. Entonces el desastre es el riesgo no manejado. Ustedes en la siguiente lámina van a poder ver un esquema conceptual de todo lo que tiene que ver con la gestión del riesgo. Este esquema ha sido construido en base a la Ley 602, a la Ley de Gestión del Riesgo, y su Decreto Supremo Reglamentario 2342. Y voy a hacer básicamente una puntualización en dos aspectos, ¿no? La gestión del riesgo ahora en nuestro país tiene dos miradas fundamentales, ¿no? Una es la reducción del riesgo de desastres y la otra es la atención de los desastres. Tenemos mucha experiencia en cuanto a la atención de los desastres, pero el tema de la reducción del riesgo de desastres es algo que la nueva ley y las instituciones y autoridades están procurando que se privilegie, que se priorice, ¿no? Entonces es en ese sentido que las acciones de prevención, las acciones de mitigación y las acciones de recuperación sean las que tanto gobernaciones, municipios y todas las entidades territoriales autónomas, las zetas, privilegien en el diseño de sus estrategias y de sus políticas. Hay una serie de herramientas que esta área tiene, es la elaboración de planes, la elaboración de diferentes acciones que van referidas a aquello. El diálogo de saberes acá también entra, entre el conocimiento occidental y el conocimiento ancestral. Es importante ver cómo en el área rural hacen el pronóstico de la producción mediante indicadores ya sean físicos, astronómicos, biológicos, ¿no? Entonces son aspectos clave que tenemos que nosotros manejar. Ahora bien, hay 4 procesos, como ustedes pueden ver en la lámina, que el país ahora privilegia. Uno es la identificación y conocimiento del riesgo de desastres, ¿no? Otro, en un punto 2, la reducción del riesgo de desastres como tal. En un punto 3, la atención de desastres y emergencias. Y el cuarto proceso es la protección financiera para la gestión de riesgo. Estamos hablando del seguro, fundamentalmente para el sector agropecuario. Yo diría, por la experiencia, que 2 de ellos hemos avanzado suficientemente.
la atención de desastres y la identificación y conocimiento del riesgo. Y la reducción y la protección financiera es donde tenemos que poner mucho más énfasis. Ahora bien, hablando ya de los factores de riesgo, entonces tenemos que especificar que el riesgo se divide en dos. Uno son las amenazas propiamente dichas, que se dividen en tres: amenazas naturales, antrópicas y socionaturales. Y el otro factor es el factor de vulnerabilidad, que está dividido en 9 factores. Ahora vamos a puntualizar algunas definiciones que son importantes, no sin antes recomendar lo siguiente. Ustedes tienen que tener como fuente básica de información la Ley 602 y su reglamento, ¿no? El Decreto 2342. ¿Por qué hago énfasis en aquello? Porque lo que se ve es que normalmente nosotros utilizamos definiciones de diferentes fuentes, fuentes que en teoría no son oficiales. Por eso recalco que la ley es la fuente oficial que nosotros debemos utilizar para un manejo adecuado de los conceptos. Si es que no hubiera alguna definición que nosotros necesitamos o queremos utilizar, está el glosario de términos de la EIRD, Estrategia Internacional de Reducción de Desastres, que es otra fuente oficial, ¿no? Entonces estas dos fuentes casi aglomeran todas las definiciones que nosotros manejamos en esta temática. Definamos qué es riesgo, ¿no? Es la magnitud estimada de pérdidas de vidas, personas heridas, propiedades afectadas, medio ambiente dañado y actividades económicas paralizadas. Bienes y servicios afectados en un lugar dado y durante un periodo de exposición determinado para una amenaza en particular, y las condiciones de vulnerabilidad de los sectores y población amenazada. Entonces, el riesgo está en función, nuevamente, ¿no?, de dos factores: la amenaza y la vulnerabilidad, destacando que es en un periodo determinado. El riesgo puede ser, el evento puede ser el mismo, pero el riesgo puede ser diferente porque la zona tiene características diferentes, el área, el municipio, la gobernación, ¿no? Entonces este concepto tiene que ser aplicado en función a la zona donde nosotros estemos. El riesgo tiene un modelo matemático, ¿no?, una ecuación para poder cuantificar, ¿no?, en base a los dos factores, amenaza y vulnerabilidad. Entonces el riesgo es igual a la amenaza más la vulnerabilidad. Algunos utilizan una fórmula que es el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad, y otros la amenaza, el riesgo está en función de la amenaza y la vulnerabilidad, ¿no? Dependiendo cuál es la fuente de la información, entonces ustedes van a poder encontrar diferentes modelos matemáticos. Nosotros lo que más manejamos es que el riesgo es igual a la amenaza más la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, eso que quede claro cuando ustedes utilicen otra bibliografía, para que no piensen que lo que nosotros estamos hablando en otra bibliografía es diferente. Entonces, como el riesgo deriva de la relación dinámica entre la amenaza y la vulnerabilidad que existe en una sociedad, entonces hay una serie de componentes que tanto amenazas como vulnerabilidad tienen, ¿no? La interacción de ambos da origen al riesgo, y la manifestación del riesgo viene a ser el desastre. Ahora, las sociedades están siendo afectadas, las sociedades están siendo impactadas por los eventos adversos. Y esto básicamente porque existe un proceso social que está en función del modelo de desarrollo, que hace que una población, que una comunidad, que un departamento, que un país sea más vulnerable que otro. Entonces hablábamos anteriormente del cumplimiento de las normas, de la utilización de tecnología,
de la capacidad de respuesta que tienen las instituciones, que hacen que una población sea más vulnerable con relación a otro, o lo mismo que un país sea más vulnerable con relación a otro, ¿no? Entonces, estos factores hay que considerarlos al momento de establecer cuál es el nivel de vulnerabilidad de una población. Bien, es bueno ver los tipos de riesgo que existen, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre el riesgo extensivo. Son aquellos de baja severidad, pero que ocurren con una frecuencia mayor, con una frecuencia más alta, pero que están localizados a determinadas zonas, ¿no? Y podemos dar como ejemplos tormentas, inundaciones, deslizamientos de tierra que se dan en lugares específicos. Ahora, estos riesgos tienen o se manifiestan en una mortalidad, afectan a determinados sectores dependiendo en qué área, en qué localidad se manifiestan. Y bueno, por supuesto que al ser de una baja severidad, su daño o su impacto es relativamente menor, donde la población puede recuperarse rápidamente. Bien, el riesgo intensivo. ¿Qué entendemos por riesgo intensivo? Son aquellos riesgos de alta severidad, pero que tienen una frecuencia de ocurrencia en un punto determinado y que se encuentran relacionados a amenazas mucho más grandes, como son los terremotos, los huracanes, las grandes inundaciones, ¿no? Que son fundamentalmente los que originan una mayor cantidad de pérdida de vidas y un mayor impacto en pérdidas económicas que son muy significativas para ese municipio, para esa localidad, para ese departamento, para ese país. Otros tipos de riesgos son el riesgo existente o el riesgo y el riesgo por crearse. Hablemos sobre el riesgo existente. Es el riesgo que está presente en nuestra comunidad. Es ese riesgo que ante la presencia de una amenaza se hace evidente, se manifiesta, ya sea porque la amenaza es muy grande o porque la vulnerabilidad es muy alta, ¿no? Y lo mismo, los sectores afectados son hogares pobres, de poca capacidad de respuesta, pero también en otros lugares estos hogares tienen una capacidad de adaptación a los efectos de estos desastres y que más bien debido a la presencia de estos riesgos es que han encontrado estrategias de adaptación y la comunidad de una u otra forma convive con ellos. El riesgo por crearse es aquel que ante la presencia de una determinada amenaza incrementa su vulnerabilidad con inadecuadas construcciones o en sembrar cerca de los márgenes de los ríos. Acá hay que resaltar también como ejemplo la migración que existe en el campo ciudad, donde las ciudades están siendo habitadas en áreas que no son adecuadas para la construcción. Por supuesto que en estos municipios también las normas de construcción no son cumplidas adecuadamente o son normas deficientes, si vale el término. Y bueno, estas son entre las principales razones en las cuales se está viendo el incremento del riesgo en estas zonas. Otro tipo de riesgo es el riesgo existente o actual, ¿no? Este riesgo se refiere al riesgo ya creado, cuando algunos elementos socioeconómicos expuestos a determinadas condiciones de vulnerabilidad y a determinados fenómenos adversos, amenazas, se manifiestan, ¿no? Este riesgo actual es el que lo tenemos de manera inminente y claro, mediante algunas acciones se pueden transformar
o en función de la ocurrencia de determinadas amenazas se pueden manifestar con mayor o menor intensidad, ¿no? Y bueno, el factor de vulnerabilidad es lo que también juega un rol importante y nosotros tenemos que establecer la manera de disminuir esta vulnerabilidad de la sociedad, ¿no? Entonces, este riesgo es el que está presente en nuestra comunidad. El riesgo al crearse por futuro, pues, tiene que ver con lo que adelante se podría dar, producto de una mala planificación del territorio fundamentalmente, producto de un modelo de desarrollo, producto también de la exacerbada intensidad de las amenazas. El cambio climático está incentivando este tipo de eventos, fundamentalmente hablemos de los hidrometeorológicos, quienes están afectando la infraestructura, está afectando la producción agropecuaria, ¿no? Sin embargo, el riesgo futuro hace referencia fundamentalmente a que nosotros como sociedad, nosotros como decisores, tomadores de decisión, nosotros como autoridades, podemos evitar que se presente, tomando adecuadas decisiones, haciendo una adecuada planificación y, por supuesto, teniendo herramientas adecuadas como son los planes de gestión del riesgo, los planes de emergencia, los planes de mitigación. En otras palabras, podemos evitar que ese riesgo futuro ocurra siempre y cuando estemos preparados y realicemos acciones de prevención de desastres. Hay una lámina que ustedes van a poder observar donde existe la configuración del riesgo actual y del riesgo futuro. En términos generales podríamos decir que el riesgo actual es en porcentaje menor, podríamos hablar de un 25%, con relación al riesgo futuro, que sería el otro 75%. Esto recalco, ¿no? Si tomamos ahora inadecuadas decisiones, el riesgo se va incrementando en el futuro. Entonces, si nosotros, por ejemplo, no preveemos el acceso al agua, ¿no? Más adelante vamos a ver las consecuencias. Desde diferentes niveles, claro está, ¿no? Desde el nivel político, desde el nivel técnico, del nivel de la población. ¿Y dónde entra la población? En un mejor uso óptimo del agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, son aspectos que nosotros tenemos que considerar al momento de pensar en el riesgo futuro. Ahora, otro tipo de riesgo es el riesgo primario o estructural, que está dado por la situación o condiciones de riesgo existentes en la sociedad, que viene a darse como algo, entre comillas, normal, ¿no? Cómo la sociedad va creciendo, cómo las ciudades van aumentando su superficie, el número de habitantes, entonces es algo que está presente. Ahora, la intención es de que este riesgo primario se vaya eliminando, se vaya perdiendo, se vaya mitigando. Entonces acá nosotros tenemos que realizar una serie de acciones también para que este riesgo presente de manera permanente vaya eliminándose. El riesgo secundario o derivado es aquel que deriva del riesgo primario, ¿no? Y surge más o menos de manera repentina en función del impacto del fenómeno físico que se ve o que afecta a la sociedad. Entonces podríamos hablar de que estos riesgos constituyen o dan condiciones de riesgo primario en función a la vulnerabilidad, y es un proceso que un poco que no se puede evitar, ¿no? Hay una inundación y bueno, afectaría a otros sectores como por ejemplo el de salud
o el de educación. Entonces, estos riesgos secundarios también pueden ser disminuidos, pueden ser evitados. Lo mismo, ¿sí? Se toman acciones previas, ¿no? Si más o menos hacemos el pronóstico, la predicción de lo que podría suceder, entonces nos da un determinado tiempo para que nosotros realicemos acciones que vayan a evitar que este riesgo primario se manifieste en un riesgo secundario que podría ser de mayor intensidad. El riesgo al cual nosotros definitivamente tenemos que mirar es al riesgo que se viene adelante, ¿no? Entonces tenemos que cada vez construir mejores políticas, mejores leyes, mejores estrategias que conduzcan a la sociedad a que vayan disminuyendo la presencia de un riesgo inmediato adelante, ¿no? Y acá yo hago énfasis en el tema de educación. Cuando nosotros educamos a la población, cuando la población sabe qué hacer ante determinadas circunstancias, es que en teoría sabemos y tenemos una población preparada que sabe qué es lo que tiene que hacer ante la presencia de un determinado evento adverso. Entonces acá debe haber un sentido óptimo del proceso de control y disminución de nuevos factores de riesgo del área afectada. Y repito nuevamente que la educación es fundamental en este proceso. Síntesis. Riesgo es la magnitud estimada de pérdida de vidas, personas heridas, propiedades afectadas, medio ambiente dañado y actividades económicas paralizadas, bienes y servicios afectados en un lugar dado y durante un periodo de exposición determinado para una amenaza en particular y las condiciones de vulnerabilidad de los sectores y población amenazada. Los actuales riesgos que enfrenta la sociedad son resultantes de procesos sociales que derivan de los modelos de desarrollo vigentes y que de alguna forma tienen repercusiones en términos de la conformación y construcción de amenazas y vulnerabilidades que por sí mismas constituyen factores de riesgo. El riesgo futuro se refiere a la prospección del riesgo, es decir, al entendimiento anticipado de su probable consolidación en el futuro. Bien, entonces ya tenemos definido y sabemos y entendemos qué es el riesgo. Ahora vamos a hablar sobre sus factores. Primero vamos a describir qué es la amenaza. Entonces vamos a entender amenaza como la probabilidad de que un evento de origen natural, socionatural o antrópico se concrete y produzca en un determinado tiempo o en una determinada región. En la lámina van a poder ustedes observar cuáles son los tipos y cuáles son sus subtipos. Entonces hablamos de amenazas naturales, hablamos de amenazas climáticas o hidrometeorológicas, geofísicas, biológicas. Cuando hablamos de amenazas antrópicas hablamos de amenazas sociales, ambientales, tecnológicas. Y cuando hablamos de amenazas socionaturales, estamos hablando de la interacción de las dos primeras que se ven manifestadas en inundaciones, deslizamientos, hundimientos, sequías, incendios. Entonces, esos son los tipos de amenazas que están caracterizadas para que nosotros entendamos a cuál nos estamos refiriendo. Vamos a ser un poco más específicos y vamos a hablar qué entendemos por amenazas meteorológicas, ¿no? Estas amenazas tienen su origen en la atmósfera y las conocemos como el granizo, las tormentas, las olas de calor, olas de frío, temperaturas extremas altas o bajas, heladas, lluvias y los vientos fuertes, ¿no? Esas son fundamentalmente las amenazas meteorológicas. Las amenazas climatológicas son las condiciones propias de un determinado clima y sus variaciones a lo largo del tiempo. Estamos hablando de sequías, derretimiento de nevados, aumento del nivel del mar
Y bueno, son eventos que se dan en la interacción del océano y la atmósfera. Las amenazas hidrológicas son aquellas que se deben específicamente a procesos hidrológicos y son las que producen inundaciones, desbordamiento de los ríos, lagunas, lagos y otros fundamentalmente. También entre las amenazas naturales están las amenazas geológicas y ustedes van a reconocer rápidamente porque estas son los terremotos, las caídas de laderas, deslizamientos, avalanchas. En algunos lugares existe una licuefacción de suelos, ¿no? Entonces esas son las amenazas geológicas. Y las amenazas biológicas, estas fundamentalmente son de origen orgánico y son aquellas que incluyen a la exposición de microorganismos, de sustancias bioactivas que pueden ocasionar la muerte de la población. Bueno, las amenazas socionaturales son las que derivan de la interacción de prácticas humanas y el medio ambiente, de esa dinámica. Normalmente son o están clasificadas por condiciones típicas como la degradación del medio ambiente, como la suficiente interrelación que hay entre las acciones humanas y las acciones de la naturaleza misma, ¿no? Estas se pueden ver, como ejemplo de estas podemos ver la deforestación, los incendios que de manera frecuente se dan en nuestro país. Las amenazas antropogénicas son de dos tipos fundamentalmente. Hablemos de las amenazas tecnológicas que tienen su origen precisamente en el desarrollo tecnológico e industrial que hemos alcanzado y que pueden ocasionar la muerte por lesiones, enfermedades u otros impactos en la salud. Acá estamos hablando de la contaminación industrial, los desechos mineros, ¿no?, que se dan y los derrames de sustancias químicas, y específicamente el derrame de petróleo podríamos hablar. Bien, ahora corresponde que conversemos sobre el otro factor del riesgo, que es la vulnerabilidad. ¿Y qué vamos a entender por vulnerabilidad? Como la propensión o susceptibilidad de las comunidades, grupos, familias e individuos a sufrir daños o pérdidas vinculadas a las amenazas. Es el factor interno, es donde el marco normativo, las instituciones, los políticos, los técnicos podemos intervenir, porque se refiere específicamente a la sociedad. Y esta vulnerabilidad tiene 9 factores, ¿no? Ustedes en la lámina van a poder observar los 9 factores de vulnerabilidad, pero previamente mencionemos qué hace que una población sea vulnerable. Son muchos los factores, nosotros vamos a priorizar algunos. Entre ellos destacan el rápido crecimiento de la población con una inadecuada planificación, el desequilibrio ecológico que ante el crecimiento ocasionamos, la dependencia que tiene la población a los servicios e infraestructura, construcciones inapropiadas, mala planificación del uso del suelo, alteraciones de los regímenes hidráulicos de ríos fundamentalmente, el mal uso de los residuos orgánicos que ocasionan el bloqueo o taponamiento de vertientes de canales de ríos o de los ríos mismos, hacen que la población sea más vulnerable. Nuevamente recalco que para evitar que la población sea vulnerable, la educación es fundamental. Entonces, otro aspecto clave que hace que la comunidad sea más vulnerable es la capacidad que tiene esa comunidad, la capacidad que tienen las autoridades para precisamente disminuir esa vulnerabilidad.
Entonces acá es donde se tienen que mejorar y aumentar las fortalezas, el conocimiento del riesgo y la asignación de recursos económicos, ¿no? Es un fundamental para disminuir esa vulnerabilidad. De tal forma de que las comunidades, la sociedad, también no se vean impactadas por el desastre. Un otro concepto que acá entra en la capacidad de la población o que tiene que tener la población es la resiliencia, ¿no? Y vamos a entender por resiliencia como la capacidad que tiene un sistema, una comunidad, una población para verse afectado por un evento adverso, pero recuperarse en iguales o mejores condiciones de antes de haber sido afectado por el desastre. Entonces ustedes van a poder ver en la lámina ciertos factores o características que tiene la resiliencia. Hablamos de 5, que tiene que tener la población la capacidad de prepararse, de recuperarse, de adaptarse, de transformarse y por supuesto de tener una capacidad de resistencia ante ese shock que produce un desastre. Les decía que la vulnerabilidad tiene 9 factores. Entonces en la lámina ustedes van a poder observar cómo estos 9 factores, que son el físico, institucional, ecológico, cultural, educativo, político, organizativo, económico y estructural, se interrelacionan. Y esta interrelación, clasificado por Gustavo Wilches, la denomina como una telaraña que estos factores tienen entre sí, ¿no? Es por eso que es de pronto tan difícil disminuir la vulnerabilidad, porque no es un solo factor al que tenemos que atender, ¿no? Son varios factores y es por eso que la gestión del riesgo tiene que tener una mirada integral para dar solución a la presencia de un determinado evento adverso, ¿no? Entonces, en ese sentido, que nosotros tenemos que trabajar en esos factores de la vulnerabilidad que ahora, para un mejor entendimiento, los vamos a desarrollar. El primer factor es el factor físico por localización o exposición. ¿Y a qué se refiere este factor? Se refiere a las áreas de riesgo en razón a la pobreza y a la falta de oportunidad para conseguir una ubicación mejor, es decir, de vivir en un mejor lugar, de que no haya o no esté propenso a un desastre, ¿no? Entonces, ¿dónde está ubicada la casa? ¿Dónde está ubicada ese municipio, esa ciudad, ese país, ¿no? Que le da ciertas condiciones de vulnerabilidad que pueden ser mayores o menores. Otro factor es el factor institucional, vale decir la capacidad que tienen las instituciones de un país, de una gobernación, de un municipio, para elaborar leyes, para utilizar tecnología, para tener un recurso humano capacitado y para la toma de decisiones políticas adecuadas, ¿no? En algunos lugares donde hay una estructura institucional más fuerte, en teoría la capacidad de respuesta sería mejor que en otros lugares, ¿no? Ahora, bueno, esto está determinado en la capacidad, si hablamos de municipios, de los municipios. Hay algunos municipios más grandes, los categoría D, que con relación a los municipios categoría A, tienen una mayor y mejor institucionalidad. Otro factor de vulnerabilidad es el ecológico, el cual está relacionado a la convivencia que tiene la comunidad con el medio ambiente o a cómo los ecosistemas hacen efecto o pueden responder ante la acción humana, el cual la acción humana viene a provocar determinados riesgos, ¿no? O cómo explotan el medio ambiente, ¿no? La explotación del medio ambiente, por supuesto que ocasiona riesgos, ¿no? El factor número 4 es el factor cultural, es decir, cómo la sociedad está preparada o tiene un conocimiento para responder a la determinada presencia de amenazas, ¿no?
es decir, cómo una sociedad ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Algunas sociedades tienen mayor capacidad de respuesta a otras. Lo bueno de nuestro país es que en el área occidental fundamentalmente hay una cultura que sabe manejar, que conoce, es toda una ciencia, un conocimiento ancestral que sabe responder a la presencia de los eventos adversos. En el oriente también hay esa cultura, no nos olvidemos, particularmente en la zona tropical de Beni, donde existía una población que tenía una cultura de manejo hidráulico, ¿no? Encontramos terrazas que podían producir en determinados tiempos de inundación. El factor número 5 es el factor educativo, al cual yo siempre hago mayor énfasis porque es donde directamente afectamos a la comunidad, donde mejoramos la capacidad de la población y por supuesto es siempre mejor que un niño, que un joven que está educado, que conoce, que es más sensible, que es más comprensivo, que es más amigable con el medio ambiente y con la madre tierra. Entonces va a ser un futuro profesional, un futuro tomador de decisiones consciente y sensible de poder tomar las decisiones apropiadas cuando ocurra un desastre. El factor número 6 es el factor político, otro factor importante, pues cuando, por ejemplo, existe una excesiva concentración de poder, cuando existe un centralismo muy visto, donde las instituciones dependen de una sola cabeza, es que puede haber una debilidad. Es por eso que se maneja que la gestión del riesgo tiene que ser descentralizada, porque la autoridad en su comunidad, en su localidad, puede responder mejor ante un determinado evento adverso, porque conoce más su lugar, ¿no? Sabe qué instituciones están presentes, sabe qué se podría hacer y puede tomar las decisiones adecuadas en un tiempo también relativamente más corto, ¿no? No es lo mismo que desde la capital política vaya a otras comunidades a evaluar o a ejecutar algunos planes, porque no existe ese conocimiento propio de la localidad. Entonces, un factor importante en el cual tenemos que incidir es en el factor político. Otro factor importante que analiza la vulnerabilidad es cómo está organizado, ¿no? Es el factor número 7, el cual establece cómo una sociedad está organizada, pues esto determina su capacidad de respuesta, la capacidad organizativa, cómo la población puede responder a determinado factor, ¿no? Entonces, si por ejemplo faltara servicios o hay una inadecuada o débil capacidad de respuesta, si la comunidad está organizada puede responder exigiendo un mejor servicio, una mejor atención de manera organizada. Lo mismo para la presencia de eventos adversos, una comunidad organizada responde más apropiadamente. Otro factor es el número 8, es el factor económico. Y aquí creo que no podemos perdernos, ¿no? Un municipio, un país con mejor capacidad de respuesta económica, en teoría, es menos propenso al mayor impacto de los desastres, ¿no? Sin embargo, esto no es una regla, porque si la comunidad está organizada, como hemos visto en el factor 7, puede responder con menores presupuestos, pero es siempre bueno pensar que el factor económico es una limitante. Finalmente, el factor número 9 es el factor estructural, que está referido a cómo un país puede o tiene las capacidades para responder a la presencia de un evento adverso. Y el ejemplo más claro es entre los factores de vulnerabilidad que el país es más propenso es a la pobreza. Cuán pobres somos como un país. Y ustedes en el mapa van a poder observar los diferentes municipios cuál es su nivel de pobreza, ¿no? Entonces, hacia el occidente son los municipios más pobres y hacia el oriente son, en teoría, los municipios menos pobres. Sin embargo,
tiene que estar claro de que son otros factores también que en la debilidad o en el factor estructural juegan, ¿no? Como por ejemplo el nivel de ingreso, la inestabilidad laboral que existe en las instituciones, el acceso a los servicios, el acceso a la salud, cuál es el nivel de desempleo, ¿no? Entonces, que hacen que sean debilidades estructurales que ya existen en un país, en un departamento o en un municipio. Finalizando este tema, vamos a hablar ahora qué entendemos por gestión del riesgo. Entonces, es el proceso de planificación, ejecución y seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas, proyectos y acciones permanentes para la reducción de los factores de riesgo, de desastre en la sociedad y los sistemas de vida de la Madre Tierra. Comprende básicamente dos etapas, una que es la reducción del riesgo de desastres y otra que es la atención de desastres o emergencias. La reducción de riesgos comprende tres etapas, ¿no? Que es la mitigación, la prevención y la reconstrucción. Y la atención de desastres comprende la preparación, la alerta, la respuesta y la rehabilitación. La gestión del riesgo fundamentalmente está dado por las diferentes etapas que tienen que ver, como hemos visto en las láminas anteriores. Y bueno, la intención es de que la gestión de riesgo quiere generar el conocimiento sobre el riesgo de desastres en sus diferentes ámbitos. Y básicamente podríamos decir que son 6 procesos que la gestión del riesgo maneja, ¿no? Una que es la de prevenir el riesgo futuro, la de reducir el riesgo existente, la de preparar la respuesta, la de manejar y rehabilitar la situación de desastre y de recuperar y de reconstruir, de tal forma de que se transforme el escenario de riesgo y que disminuyamos cada vez los niveles de riesgo que tenemos en nuestra comunidad, en nuestro municipio. Entonces, para nuestros fines, vamos a hablar y detallar qué entendemos por reducción del riesgo de desastres. Es el proceso a través del cual se disminuyen las condiciones de riesgo existentes y se evita el establecimiento de nuevas condiciones de riesgo a futuro, en el marco de la planificación integral del desarrollo. La reducción del riesgo se implementa a través de 3 medidas: medidas de prevención, mitigación y recuperación. Vamos ahora a detallar las acciones o qué entendemos por la prevención. La prevención implica entonces la planificación integral estratégica, la programación operativa y el diseño de políticas, instrumentos y mecanismos para evitar los riesgos potenciales según corresponda. Entonces, en este momento donde nosotros deberíamos elaborar planes de gestión del riesgo, planes de respuesta, planes de emergencia, planes de contingencia, planes de evacuación. ¿Qué entendemos por mitigación de desastres? La mitigación de desastres implica la planificación estratégica y operativa y la realización de obras de infraestructura, la protección de sistemas productivos y los ecosistemas, diversificación de la producción para la generación de ingresos, reubicación de asentamientos humanos, entre otros fundamentalmente. Entonces, cuando un evento está presente y no podemos controlarlo, lo que sí debemos y podemos hacer es mitigar su impacto con todas esas acciones ya descritas. La recuperación de los desastres tiene como propósito el restablecimiento de las condiciones normales mediante la rehabilitación, reparación y reconstrucción del área afectada, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento de
el nuevo proceso de la dinámica del desarrollo económico y social de la comunidad. Entonces, de esta forma evitamos la reproducción de las condiciones de riesgo preexistentes. Bien, como ustedes han podido ver, hemos hablado sobre el riesgo, sus diferentes tipos, hemos hablado sobre la amenaza, los diferentes tipos de amenaza que existen, hemos hablado sobre la vulnerabilidad y los factores de vulnerabilidad, hemos hablado de un concepto mucho más amplio que es la gestión del riesgo. Tiene dos factores, la reducción del riesgo y la atención de desastres y emergencias. Y se ha puesto de manifiesto los últimos conceptos de reducción del riesgo que están referidos a la recuperación, a la prevención y a la mitigación, ¿no? Entonces son estos los conceptos principales que nosotros tenemos que manejar. Termino esta sesión nuevamente recomendando que todas estas definiciones han sido extraídas de la Ley 602, la Ley de Gestión de Riesgos, donde nuevamente les recomiendo que ustedes puedan utilizar como base fundamental de fuente bibliográfica. Síntesis. Amenaza es la probabilidad de que un evento de origen natural, socionatural o antrópico se concrete y se produzca en un determinado tiempo o en una determinada región. Vulnerabilidad es la propensión o susceptibilidad de las comunidades, grupos, familias e individuos a sufrir daños o pérdidas vinculadas a las amenazas. La gestión de riesgos es el proceso de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas, proyectos y acciones permanentes para la reducción de los factores de riesgo de desastre en la sociedad y los sistemas de vida de la madre tierra. La reducción de riesgos es el proceso a través del cual se disminuyen las condiciones de riesgo existentes y se evita el establecimiento de nuevas condiciones de riesgo a futuro, en el marco de la planificación integral del desarrollo. La reducción del riesgo se implementa a través de medidas de prevención, mitigación y recuperación.